Buenas tardes, compañeras. Un gusto verlas. Ahí la veo a Lucila, a Macina, a Marín Pilati, a las compañeras de Chaco, a las compañeras de Moreno. Bienvenidas todas a este encuentro, nuevamente este encuentro de formación que tanto nos convoca. Este 24 de marzo ha sido particularmente de fortaleza del movimiento de derechos humanos, pero también de nuestro pueblo en las plazas, de nuestro pueblo caminando desde la ex ESMA hasta la plaza, de los sindicatos, de las organizaciones de mujeres, de los curas de Opción por los Pobres, además de nuestras queridas madres y abuelas, que las madres hicieron un hermoso homenaje en la Casa de las Madres para Eve. Yo creo que hemos ido acumulando memoria y actualidad con el tema de los derechos humanos. Hace un rato estuvimos con nietes, con chicos muy jóvenes de 18, 20 años, recuperando cuál es la práctica política que hoy tienen los jóvenes vinculados a los derechos humanos. Y sin ninguna duda se introduce la cuestión de la justicia como brazo armado del partido judicial, actuando en el lugar de las balas. Y es muy importante tener esa memoria presente y este presente también para convencernos de que hay proyectos de continuidades. Los medios que se hicieron de papel prensa en su momento para tener la concentración que hoy expresan, y creo que nosotras y nosotros representamos no solo amor romántico, representamos amor con coraje, como dice Cristina, amor a la patria y convicción de que nuestra causa, la causa del pueblo, amerita que cada vez más participemos, nos convoquemos y nos sintamos hermanados, como nos pasa siempre en esa plaza maravillosa que llenamos y desborda por todos los costados cada 24 de marzo. No habrá ni odio ni violencia que pueda con nuestras convicciones, que pueda con nuestro amor a la patria, con nuestra seguridad de que caminamos porque otros caminaron antes y otras caminaron antes. Y este camino sin duda tiene altibajos, tiene avances y retrocesos, pero sobre todo tiene certeramente una convicción de justicia social, una convicción de patria grande, de patria hermanada con Latinoamérica, y de que la raíz del golpe, como decía Cristina, que fue indispensablemente económica, yo pienso a veces en los supremos y digo, son un instrumento, como lo fueron los milicos en su momento, son un instrumento de miedo. Ahora están diciendo que los abogados que defendieron a Cristina van a ser juzgados. Yo me acuerdo de la época de Trelew, justamente en este año que pasó, que se cumplieron 50 años, nosotros sabíamos que los abogados corrían riesgo. Los abogados y los jueces que defendían la democracia fueron desaparecidos o asesinados. Esta memoria tiene que servir en este presente como ruta, como camino, para identificar los viejos nuevos enemigos de siempre, los que festejaron el genocidio y el miedo, mientras los bancos se llenaban de guita, se cambiaba la matriz económica de nuestro país por una matriz productiva a financiera, de la que hoy estamos pagando todavía consecuencias, con la que hoy tenemos que volver a batallar, y las mujeres, decía, creo que el presidente Correa en la apertura que se hizo del Grupo de Puebla, que las madres y las abuelas, no, Zapatero lo dijo, son patrimonio de la humanidad. Y ese patrimonio de la humanidad hoy se ve reflejado en hijos, en nietos que recuperaron su identidad, en las abuelas y en las madres que siguen batallando con la misma intensidad de siempre, y en nuevos protagonistas, jóvenes, familias. La plaza estaba llena de familias, de niños, de niñas. Ese es el andar que nosotros queremos y en el que estamos convencidas, de que será justicia, más temprano que tarde. Cristina nos decía en el Grupo de Puebla, tardaremos un año, 10 o 20, pero la verdad siempre triunfa. Así que bueno, en este 24 nos sentimos nuevamente con esa alegría que en las ausencias no logran opacar, con esa alegría de nuestros alegres compañeros y compañeras que militaban con ese fervor y esas ganas de conquistar
más justicia social para nuestro pueblo. Así que, bueno, arrancamos en 40 años de democracia, una democracia en la que vivimos la CONADEP, pero también la obediencia debida y los indultos, donde vivimos momentos muy aciagos, hasta que llegó Néstor y Cristina. Y yo siempre digo que no es lo simbólico de bajar los cuadros o recuperar la exesma, es la realidad efectiva de los juicios, la realidad efectiva de las reparaciones, la realidad efectiva del reconocimiento. A veces pienso que Néstor no alcanzó a ver tantos compañeros y compañeras en la plaza, que era lo que él deseaba fervientemente cada vez que hablaba de los derechos humanos que para nosotros son bandera y son la expresión de la dignidad del pueblo argentino, no solo en nuestro país. En el Foro de los Derechos Humanos, en el Foro Internacional que ocurrió hasta el 23, los países decían que en muchos casos querían imitar nuestra trayectoria, la posibilidad de juzgar a los genocidas, que algunos están tomando las leyes como posibles para realizarlas en sus países, y nosotros y nosotras nos tenemos que sentir orgullosos de esas batallas, orgullosos de esos triunfos. Todavía nos falta seguir juzgando, queremos acelerar los juicios porque muchos de ellos tienen mucha edad, y también queremos avanzar sobre los cómplices civiles, los ideólogos civiles. Nos pasó con Blaquier y finalmente murió. Bueno, Dios juzgará a esos asesinos. Así que gracias, compañeras, alentadas por la fuerza de la movilización, arrancamos con este seminario de hoy, muy contentas de vernos. Gracias, María Rosa. Bueno, aplausos para María Rosa. Sí, imprescindible esta introducción en un día como hoy. Digamos, con los días que estamos viviendo, con lo que es marzo para todas nosotras y para el pueblo argentino. Bueno, dicho esto, me emociona, por eso le pedí que lo hiciera especialmente mi compañera María Rosa, esta alusión al tema, para poder entrar en lo que nos convoca, que tiene muchísimo que ver, está muy relacionado, porque cuando hablamos de soberanía, de independencia, de justicia, estamos hablando de la efectivización de los derechos humanos y cómo tenemos que resistir los embates. Sol Prieto no está llegando porque tiene un problemita, hay un problemita, mejor dicho, en el centro. Ustedes saben, es una función del Ministerio de Economía, hoy estuvo un poco agitado ese ministerio, pero no importa, porque nosotros acá tenemos todo lo que ella nos mandó, que ya está en el aula virtual, y también lo que la parte que iba a hacer mención hoy, que también se va a subir al aula virtual. Así que si les parece, convendría que le demos lugar a Lucila Massín, diputada nacional por la provincia de Chaco, y de la Casa Patria Chaco, que hoy están en el Centro Cultural de ahí de Resistencia, para que nos dé ya su exposición en relación a esta temática que hoy nos... y luego hablaremos también con Marín Pilati, senadora nacional por la provincia del Chaco, gran compañera de acá del Patria también, para poder darle un panorama de los datos y de los programas y de la situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo laboral en el país. Así que, Lucila, si estás ahí, nos gustaría escucharte. Sí, primero saludos. Sí, gracias, Carolina. Carolina de Casa Patria de ahí, de Cava. Bueno, primero saludo, un gusto estar aquí con ustedes, compañeras, compañeros, compañeros, aquí en esta ciudad tan calurosa y linda como mi Santiago. Y sin decir mucho más, le voy a dar aquí ya la palabra a la presidenta de esta Casa Patria Chaco, la compañera Lucila Massín, que aparte es diputada nacional y como tiene que volar en breve por sus compromisos, así que la vamos a escuchar. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Efectivamente, digo, hubo un cambio de agenda de último momento, mañana tenemos sesión a la mañana, así que en breve estoy yendo para Corrientes, porque si no pierdo el vuelo.
Mañana se trata un proyecto muy importante que es la creación del Parque Nacional Laguna del Palmar, así que bueno, si todo avanzamos como se indica, vamos a tener esta nueva ley para la provincia. Quiero contarles a las compañeras allí en el Instituto Patria que esta sala está colmada de presencia de compañeras, de compañeros, de compañeres que se convocaron a partir de esta iniciativa del Instituto Patria de trabajar el Seminario de Peronismo y Feminismo. Agradecerle enormemente a cada una de las compañeras y compañeros que están presentes hoy acá, porque esto de alguna manera también se piensa y se diseña a partir de contar con una herramienta política de formación, de discusión, de apropiación y sobre todo también de encuentros, ¿no? Para estos tiempos que corren, ¿no? Tiempos tan vertiginosos y tan difíciles, me parece que es importante también que los y las militantes podamos formarnos y entender un poco de qué se trata, ¿no? Yo un poco fui tomando algunos ejes que me parecían y me resultaban esenciales en la charla de hoy, y que es un poco también lo que viene hablando nuestra conductora y compañera Cristina, ¿no? En reiterados momentos y en estos conversatorios y en estas charlas que se vienen dando, podemos identificar de alguna manera que hay ejes centrales en el debate nacional, pero también internacional, sobre la situación económica, ¿no? Que atravesamos los argentinos y las argentinas, y en eso Cristina de alguna manera hace mucho hincapié a este sistema bimonetario que tenemos en nuestro país. Y lo viene repitiendo, creo, con mucha insistencia, ¿no? Como nos tiene acostumbrados Cristina, ¿no? A discutir realmente y efectivamente los verdaderos problemas que atraviesa la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que como primer elemento sustancial de esta charla, creo que hay que recuperar, ¿no? Varios discursos y varios encuentros, en particular el que se fue dando en Avellaneda, el encuentro de CTA, como también la entrega del honoris causas que se hizo acá en la provincia del Chaco, a través de la UNCAUS. Creo que hay mucho material para poder desglosarlo y para poder analizarlos respecto a la situación que atraviesa nuestro país, en particular sobre el tema de la inflación, ¿no? Y el incremento de los precios en los alimentos. Sobre todo porque entendemos que de alguna manera la derecha o la línea de liberales sostienen que está asociada en algún punto al déficit fiscal o está asociada a la fuerte presión tributaria. Bueno, Cristina viene sosteniendo y viene demostrando con datos concretos y específicos de qué manera también se desarma esta lógica de entender que la inflación está asociada directamente al déficit primario o al déficit fiscal o al déficit comercial. Y ella expone con mucha claridad cómo en los países desarrollados y que integran el G20, de alguna manera también muestran que ese déficit fiscal lo encabeza Estados Unidos y lo siguen otros países como Francia, Japón, Dinamarca, y que claramente podemos asumir y presumir que el déficit fiscal no está atado, no está vinculado a la inflación que se genera particularmente en nuestro país. Sabemos que el acumulado de este año es el 100% de inflación y que esto impacta directamente en los precios, en los alimentos y en la calidad de vida del pueblo argentino. Bueno, la discusión está cómo el Estado interviene como garante, controlador e interventor también de esos procesos inflacionarios. Pero con gran tino también Cristina planteaba que si nosotros desnaturalizamos esta idea que la inflación no está asociada ni al déficit comercial, ni al déficit fiscal, ni al déficit primario, podríamos sostener y podríamos ingresar otro indicador que tiene que ver con las cuentas
offshore o los activos externos que los sujetos en nuestro país sostienen afuera. Entonces, recuperamos también esta idea que la menciona permanentemente, que el problema no es la faltante de dólares, sino que los dólares están afuera. ¿Y por qué digo esto, no? O sea, uno se pregunta qué tiene que ver, ¿no? Este panorama económico con la discusión en el seminario respecto a peronismo y feminismo. Bueno, porque un poco también habla de la redistribución de la riqueza, ¿no? Y de esa concentración de la riqueza que impacta directamente en la vida de las mujeres en particular. Entonces, avanzando un poquito en este análisis de concentración de la riqueza, tomaba algunos datos y veía algunos datos que me acercaban compañeros de CEPA respecto a de qué manera los grupos concentrados en nuestro país, los grupos económicos concentrados en nuestro país, han tenido recaudaciones extraordinarias e incluso en el proceso de pandemia, ¿sí? Entonces, podemos identificar que esto está asociado muchas veces al escenario económico financiero que atraviesa nuestro país, que está atado a la inflación que tenemos en nuestro país, pero fundamentalmente de qué manera esa concentración de capital actúa en detrimento de las grandes mayorías. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo acá tengo en mis manos un informe que como decía, lo realizó CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, respecto a el incremento que han tenido las grandes familias argentinas en nuestro país, y voy a tomar un dato nada más, que es en el primer periodo de pandemia que atravesamos los argentinos y las argentinas. Y vaya casualidad que las familias Coto, Brown, Pagani, Blaquier, Roca, Bulgeroni, son las que de alguna manera se relucen en ese acumulado y en esa rentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a tomar 3 ejemplos para no ser tan extensa. Pablo Roca, de Techín, tuvo un patrimonio comercial donde se incrementó, sumó 648 millones en un solo año. Primer periodo de pandemia. Luis Pagani, Grupo Arcor, con un incremento en 723 millones en un año. Chernajovisky, del Grupo Newsan, con un incremento del 583 millones en el año. Entonces, digo, todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, y las verdaderas discusiones que tenemos que dar como militantes políticos y políticas en nuestro país es justamente de qué manera se concentra esa riqueza en detrimento de las grandes mayorías. Y cuál es el rol que tiene el Estado para poder regular e intervenir justamente en esas situaciones que claramente se traducen, ¿no?, en la calidad de vida, en el incremento de los precios en alimentos y en la vida cotidiana. Ahora bien, también hay un dato de color que me parece que no es menor al momento de poder identificar quiénes son los que encabezan este incremento sustancial de su capital. Por lo general son los varones, ¿no? Los varones son los que tienen cuantiosos recursos y acumulación de recursos en detrimento de políticas que pensamos, por lo general las mujeres, discutir, o las feminidades o las transfeminidades, discutir para que sea efectivamente una sociedad mucho más justa. Y acá aparece algo muy interesante en función de esa representatividad y la posibilidad que tienen y que tenemos las mujeres en el momento de conseguir un empleo, ¿no? Y ahí traigo, también para compartir con ustedes, un análisis que hizo la CEPAL, que lo compartimos también en el aula del Instituto Patria, de este seminario, que son 2 artículos sumamente interesantes que analizan el contexto y la realidad latinoamericana y del Caribe sobre estas asimetrías y desigualdades que tenemos las mujeres y las feminidades respecto
a la distribución de los recursos. Primero, podemos mencionar uno de los artículos que es el romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030, y por otro lado, la sociedad del cuidado, horizontes para una recuperación sostenible con igualdad de géneros. La verdad que es un análisis muy interesante porque muestra claramente la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y sostiene que 1 de cada 2 mujeres está excluida del mundo laboral y 1 de cada 3 mujeres no tienen ingresos propios. Podemos identificar, si medimos, que por cada 100 hombres que viven en hogares pobres, existen 113 mujeres en la misma situación. ¿Qué significa esto? Estamos hablando nada más y nada menos que la feminización de la pobreza. Y por supuesto que no impacta de la misma manera en hombres y mujeres. Ahora bien, sobre la valoración social del trabajo no remunerado, este contribuye al sostenimiento de la vida y de las economías. Y el trabajo no remunerado en los hogares equivale a un 21,3% del Producto Bruto Interno. Cuando hablamos de tareas de cuidado, estamos hablando que nuestras tareas no tienen que ver ni están asociadas directamente a lo reproductivo, sino fundamentalmente a lo productivo. Y acá hay un dato también muy interesante. El análisis en los países de la región demuestran que las mujeres dedicamos el 19,6% de nuestro tiempo para trabajar en lo doméstico y en tareas de cuidados, mientras que los varones solo representan un 7,3%. Esto evidencia de alguna manera la división sexual del trabajo y la sobrecarga que tenemos las mujeres en nuestras cuerpos al momento de poder pensar y de poder planificar nuestras vidas. Cuando pensamos en la posibilidad de buscar un empleo, de tener independencia económica y sobre todo de tener un trabajo formal, claramente que estos indicadores inciden necesariamente en la calidad de vida de las mujeres. Ahora, también hay otro dato interesante si lo llevamos al plano de lo político. Este análisis que realiza la CEPAL hace también una cuantificación respecto a la representatividad política de las mujeres en los parlamentos, en los consejos locales. Y esto, digo, también nos invita a nosotras poder discutirlo. Se estima que a este ritmo tomará más de 40 años alcanzar la paridad de género en los parlamentos nacionales. No es un dato menor. Nosotros y nosotras podemos avanzar sobre esa representatividad porque tenemos leyes que nos amparan y como país también somos pioneras en poder discutir esa representatividad. Y podemos alcanzar derechos en base a la organización territorial, a la organización popular, pero sobre todo con decisión política. Existieron gobiernos que han permitido que esa representatividad y esa conquista de derechos puedan ser un hecho consagrado, que sea una realidad efectiva. Y digo esto porque si hacemos un reconto histórico, digo desde el peronismo y fundamentalmente en los gobiernos de Néstor y de Cristina, las mujeres hemos alcanzado paridad de género, representatividad política, hemos alcanzado la asignación universal, hemos alcanzado la posibilidad de que las amas de casa se puedan jubilar, hemos posibilitado que un montón de mujeres, en su mayoría, puedan ingresar al sistema previsional a través de un plan de moratoria. Podríamos seguir mencionando de qué manera desde la política y desde los feminismos fuimos construyendo esta agenda que claramente es colectiva y es organizada. Ahora bien, me parece importante de alguna manera también poder explicitar cómo se sostienen estos parámetros de discriminación y privilegios respecto a la razón étnica, racial, que en algún punto también es un indicador y un factor que incide en el momento de medir o de tener estadísticas en esa representatividad.
Los ingresos por hora de la población ocupada de 15 años o más, según sexo y condición étnica racial, en dólares. Las mujeres no indígenas ni afrodescendientes, la hora es de 5,9. Los hombres de 6,8. Cuando hablamos de asimetrías salariales y que no cobramos y no percibimos el mismo ingreso por la misma tarea, estamos hablando de alguna manera que también hay exclusión y hay discriminación según una mirada étnica, racial, que podamos imprimirle. Por eso es tan importante poder pensar que estas discusiones respecto a las políticas de cuidado es una agenda política social que hace a la calidad de vida, que hace a la redistribución del ingreso, pero fundamentalmente con toma de decisiones. Ese camino y esa construcción la sostenemos, cada una de nosotras que estamos acá, la sostenemos con una agenda política activa, pero fundamentalmente damos las discusiones que necesitamos dar como sociedad, teniendo como faro que Cristina siempre ha sido nuestra compañera que ha dado las discusiones que el pueblo argentino en su conjunto requiere y necesita discutir. Es por eso también que a Cristina la proscriben, es por eso también que a Cristina la persiguen. Entonces, me parece que estos ámbitos y estos espacios nos sirven para poder construir conciencia popular, pero fundamentalmente discutir no solo de qué manera impacta en la vida de las mujeres, sino también de qué manera impacta este sistema tan concentrado de capital en la vida cotidiana de cada uno de nosotras y de nosotras. Agradecerles enormemente por este espacio. Dejamos todo el material a disposición para que lo podamos charlar, para que lo podamos también estudiar, porque me parece muy interesante. Así que nada, sin más, cedo la palabra a la próxima compañera. Bueno, gracias Lucila, sabemos que te tienes que ir, así que te damos el permiso para que te levantes y te vayas. Bueno, quiero saludar a todas las compañeras que están ahí conectadas también, ahí online, en la plataforma. No sé, Judith, ¿quieres decir algo? Claro, no, solo decirte que estamos impactadas con la convocatoria de las compañeras ahí en la sala. Muchas gracias por esta convocatoria, muchas gracias por estar presente, por escucharnos. Lucila, muchísimas gracias, te seguimos viendo y escuchando. Y bueno, luego repasamos un poquito lo dicho por Lucila, después aquí con María Rosa. Sí, Carolina. Bueno, me encanta porque parece que estamos así como hacía Cristina, ¿no? Las transmisiones satelitales, allá en piso, aquí, ¿no? Bueno, y han mandado una norteña, así que está bien, ¿no? Bueno, continuamos en esto que quiero decir, recordar cómo se llama estos encuentros, digamos, que se pensaron para este mes de marzo y que culmina uno en el mes que viene, que se dio a llamar la unidad de las mujeres para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Diego, para saber en qué se inscriben estos 4 encuentros de formación, como bien decía aquí la compañera, para seguir pensando con datos, pensando con materiales para reflexionar y también con las propias producciones que las propias compañeros, digamos, van haciendo en su ejercicio cuando les toca estar en la función política, ¿no? De gestión efectiva ahí, ¿no? Así que es importante para mí rescatar esto, que también mientras vamos transitando y concretando los feminismos, los vamos haciendo situados en el territorio, imprimiéndole nuestras características, y como aquí decía hace un rato Lucila, esto de nuestras condiciones raciales o de procedencia, bueno, toda esa interseccionalidad desplegada, ¿no? Y situada. Bueno, te puedes ir cuando quieras, ahora la voy a presentar, no digo para que sepas que no. A nuestra otra compañera, vicepresidenta de aquí de nuestra Casa Patria, ¿sí? Marín Pilati, senadora nacional, que bueno, que también va a aportar su mirada en este tema que nos reúne aquí. Compañera Marín, un gusto saludarte, verte y escucharte. Hola Judith, hola María Rosa, hola a todas las compañeras y compañeros aquí presentes. La verdad que me resulta
como casi incómodo esto de mirarlas a ustedes ahí abajo y mirarlas a las compañeras y a los compañeros que están aquí. Indudablemente nosotras no somos Cristina y no estamos acostumbradas a este juego de tecnología, pero bueno, sepan que si miro para arriba estoy mirando a las compañeras que están presentes, y si miro ahí las compañeras que están presentes, sepan que me estoy comunicando con las compañeras que están en el Instituto Patria en Buenos Aires. Cuando nos convidan a participar de este seminario, y acá la compañera Lucila me decía quién iba a disertar hoy, de qué iban a tratar qué temas iban a tratar, sobre todo esto de cómo impacta la economía en la vida diaria de las mujeres, cómo impacta también en estos porcentajes que siempre en menos nos toca participar en la vida activa de la sociedad, en la vida económica, en la propia. Yo decía, bueno, ¿qué les puedo contar o de qué les puedo hablar que ya no hayan desarrollado otras compañeras? Porque la verdad que estamos aprendiendo muchísimo de feminismo, estamos aprendiendo muchísimo de nuestros derechos, y digamos, uno no quiere ser reiterativa en los conceptos. Entonces, se me vino a la mente esta posibilidad de poder comentarles hoy, porque creo que es un tema que es bastante ajeno a todas nosotras, a todos nosotros, a todos nosotres, como es el tema del Consejo de la Magistratura, que por, bueno, voluntad de nuestra compañera Cristina y con el apoyo de nuestro bloque, tengo el honor y la desgracia también de integrar desde hace 3 años, y digo desgracia obviamente porque el Consejo de la Magistratura actual no tiene absolutamente nada que ver con el Consejo de la Magistratura que tuvieron en mente nuestros constituyentes allá por el 94 como una herramienta para mejorar nuestro sistema de justicia. Yo creo que se ha politizado tanto esta institución que la verdad que hoy por hoy, digamos, los efectos que producen la elección de jueces y juezas son totalmente opuestos a los efectos que los constituyentes se han propuesto al momento de implementar este sistema de selección de magistrados y magistradas. Y también tiene que ver con los problemas que tenemos las mujeres en el ámbito laboral, y también tiene que ver con el peronismo, porque ustedes habrán visto, cuando hablo del Consejo de la Magistratura, hablo del Consejo de la Magistratura Nacional, Federal, ¿no? Y ustedes pueden ver que la mayor parte, el 80% de los jueces, cuando uno habla bien o mal, y sobre todo mal, de la administración de justicia, de la justicia federal, vienen, digamos, resuenan nombre de hombres, de varones, ¿no es cierto? Poringi, Ble, Bruglia, Bertuzzi, Ercolini. ¿Qué quiero decir con esto? Que el techo de cristal, si bien en todo el Estado, en toda la estructura de nuestros estados nacionales, provinciales, municipales, es tremendamente machista, en lo que respecta a la justicia lo es mucho más, lo es mucho más. Por eso es que, insisto, el 80% de quienes llegan a los estamentos superiores, fíjense hoy la Corte Suprema, o sea, tenemos 4 cortesanos, 4 supremos, las mujeres, bien gracias, ¿no? El 80% está ocupado por varones. Desde hace 3 años que yo integro el Consejo, gracias al trabajo y al compromiso feminista fuertemente arraigado en las compañeras Vanessa Sidley y también en la compañera Graciela Camaño, debemos reconocer, se han hecho modificaciones en el reglamento del Consejo de la Magistratura a efecto de poder, digamos, ir abriendo el camino a que la participación de las mujeres en los estamentos más altos de la estructura del Poder Judicial de la Nación sea una realidad efectiva, como decimos los peronistas. Para esto se los voy a comentar muy sucintamente, pero porque es bueno que ustedes lo sepan. Ustedes saben que para acceder a un cargo en la magistratura nacional, como la mayoría de las magistraturas provinciales, hay que someterse a un concurso de antecedentes y oposición, ¿cierto? A ver, una de las funciones del Consejo de la Magistratura, además de administrar los fondos de la justicia
y de poner en práctica, digamos, el procedimiento disciplinario contra aquellos jueces o juezas que son denunciados por mal desempeño, está fundamentalmente el de la selección de magistrados. Esta selección de magistrados se hace a través de un concurso que tiene 3 etapas en las cuales se valoran por puntaje los antecedentes que tienen cada uno de los y las postulantes, luego se someten a un examen de oposición, examen como cualquiera, y posteriormente tienen una entrevista personal con quienes integran esa comisión de selección. Bueno, de todo esto después surge una terna, ¿no? 3 posibles jueces, o sea, postulantes, que han logrado los mayores puntajes, tanto en los antecedentes, como en el examen, como en la entrevista, y que son las que desde el Consejo de la Magistratura se aprueban en plenario y se elevan al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, de entre esas 3 personas, escoja una para que sea, digamos, quien tenga que cubrir el cargo vacante en tal o cual juzgado. Bueno, la mayoría de las ternas que le llegan al Poder Ejecutivo está compuesta por hombres. Y ustedes preguntarán por qué la mayoría están compuestas por hombres, si desde los cargos de secretaria para abajo en los juzgados, de secretaria para abajo, el 70% está desempeñado por mujeres. ¿Por qué cuando llegan las ternas siempre son varones? Y es fácil, y acá también tiene que ver estas tareas de cuidado. Porque las mujeres, con los mismos años y la misma capacidad e idoneidad que los hombres, nos embarazamos. Y en esos meses de embarazo no podemos hacer cursos. Y tenemos hijos. Y en los primeros meses de nuestros hijos tampoco podemos hacer cursos, ni llevar adelante un posgrado, un magíster. Y porque nuestros hijos se enferman. Y los tenemos que cuidar nosotras. Y porque nuestras mamás y nuestros suegros se enferman. Y generalmente los cuidamos nosotras. Y porque también se enferma el marido. Y los cuidamos nosotras. Entonces, mientras nosotras tenemos un montón de tiempo que dedicar a las tareas de cuidado, los hombres, que tienen todo el tiempo del mundo, tienen, digamos, la posibilidad de juntar todos los papelitos que se le vienen en gana. Entonces ellos tienen los puntajes del grado, del título de grado, los puntajes del posgrado, los puntajes de la maestría, los puntajes de este curso, del otro, del otro, del otro. Entonces, cuando llegamos al momento de las entrevistas, nos encontramos que, claro, en puntaje, los hombres sacan mucho más que las mujeres. Bueno, para esto se han incorporado 2 modificaciones en el reglamento para que cuando llegue el momento de la entrevista personal, en la lista de postulantes que hayan sacado las mejores notas, el mejor puntaje, tenga que haber sí o sí 2 mujeres, que obviamente hayan sacado el puntaje mínimo exigido para ser juez, pero que no necesariamente tengan los puntajes más altos por esto que les decía, porque si no siempre quedan afuera. Y además también se ha establecido, se ha modificado el reglamento para que en el jurado, porque los jurados que están a cargo de los concursos, hay hombres y mujeres provenientes, elegidos por sus estamentos, o sea, por las facultades, por los jueces, los académicos, y también mayoritariamente los jurados siempre estaban integrados por hombres. Bueno, también se estableció que en los jurados haya un mínimo de 2 mujeres que tomen los exámenes a quienes son los postulantes. El problema no es solamente la falta de paridad, digamos, en la posibilidad de llegar a los cargos altos, también es la falta, es la ausencia de perspectiva de género en los hombres y en las mujeres que van a administrar justicia. Entonces también se ha modificado el reglamento para que sí o sí cualquier aspirante que se inscriba para cubrir una vacante de la justicia federal, entre los papelitos que acompaña como antecedentes, sí o sí tenga cursos sobre perspectiva de género. Y hasta el año pasado podían ser cursos generales. A partir del 2022 no pueden ser, digamos, una materia secundaria dentro de un curso, un grado, un posgrado. Tiene que ser la materia principal.
Y en el examen, cuando se toma un examen, que en los exámenes se suelen dar casos concretos, situaciones concretas de conflicto de derechos, para que el postulante lo resuelva tal cual como lo haría un juez en ejercicio. Bueno, uno de esos casos sí o sí tiene que involucrar un tema donde el juez o la jueza tenga que resolver con perspectiva de género. Miren, todas estas modificaciones yo creo que son muy importantes, porque la verdad que a poco de andar en el Consejo de la Magistratura uno se da cuenta de que, como es una exigencia excluyente, mínimamente todos los postulantes hicieron el curso de la ley Micaela. Pero con eso no alcanza en absoluto, porque cuando llegan a la instancia del examen, cuando tienen que resolver un caso concreto donde aplicar la perspectiva de género, les puedo asegurar que el 95% de los y las postulantes hacen agua por todos lados. Entonces, yo creo que todas estas modificaciones que se le han hecho al reglamento vigente van a ser, digamos, que en un futuro, y esperemos que no tan lejanos, nos posibiliten tener jueces y juezas a la altura de las circunstancias, jueces y juezas que no dicten sentencias con esas aberraciones a las que estamos acostumbrados lamentablemente hasta ahora, donde no tienen la más mínima visión de lo que es la problemática feminista, los problemas de las mujeres, las diferencias y las circunstancias en las que actuamos, tomamos decisiones y realizamos nuestros actos en determinados momentos de nuestra vida. Y bueno, insisto, esto es un logro gracias a Vanessa Sidley, gracias a Graciela Camaño, y también gracias a que a lo mejor más por conveniencia que por convicción, la mayoría de los hombres que integran el Consejo de la Magistratura dieron su voto para que estas modificaciones las podamos hacer por unanimidad. Otra de las modificaciones que hicimos y que me parece muy buena para que, no sé, representantes de otros sindicatos que estén aquí presentes las tengan en cuenta, es que se ha dejado de lado las licencias por maternidad, las licencias por paternidad, sino justamente para tener una comprensión más amplia del género y diversidades, las competencias en la justicia federal, las licencias en la justicia federal son licencias por nacimiento, para cualquiera sea el género o el sexo del progenitor. También se han incorporado licencias para el IVE, licencia para que el matrimonio o la mujer que desee interrumpir voluntariamente un embarazo, porque también es cierto que al no estar prevista esta licencia, cuando una mujer necesita pasar por esta circunstancia, tiene que echar mano a una licencia por atención de familiar enfermo, por asuntos personales, y el día que realmente la necesita tomar por atención de un familiar enfermo no puede porque ya la usó para poder practicarse un aborto. Y no, las cosas por su nombre y las realidades como deben ser, reconociendo los derechos que corresponden a cada circunstancia. Así que hay también licencia para la interrupción voluntaria del embarazo, como también hay licencias, se han establecido las licencias para aquellas que decidan realizar fertilización asistida, de 2 a 3 en 2 o 3 oportunidades, porque sabemos que no siempre en la primera ocasión da los resultados esperados. Así que bueno, esto en lo concreto, en lo que se ha podido avanzar en estos años, pandemia mediante, dentro de lo que es la reglamentación del Consejo, a efecto de mejorar esto, digamos, el perfil de los hombres y de las mujeres que van a dictar justicia sobre nuestro honor, sobre nuestros bienes y sobre nuestra libertad. Ahora bien, nada de esto sirve, nada de esto va a tener trascendencia si seguimos con un Consejo de la Magistratura paralizado, porque ustedes saben que a partir del mes de diciembre del año anterior, o sea, del 2021, y justamente por una sentencia tan arbitraria como ilegal de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha modificado la integración del Consejo de la Magistratura con una ley derogada hace 16 años atrás, en un fallo totalmente disparatado, mamarracho total,
pero que a decir verdad, y según el modo a cómo se fue desarrollando el Consejo de la Magistratura y la Justicia en este año que pasó y en este año que estamos transitando, fue hecho totalmente adrede, fue hecho absolutamente para lograr la paralización del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué es alarmante o por qué a este poder económico, al poder de las corporaciones que hoy está representado por los 4 cortesanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le interesa paralizar el Consejo de la Magistratura? Es fácil. Porque el 50% de los jueces de Comodoro Pi, todos esos jueces cuyos nombres ustedes escuchan periódicamente en los canales de televisión, en la radio, como la representación de la justicia más vergonzante, que trabaja en tándem con las corporaciones económicas, con los servicios de inteligencia, con lo peor de la derecha argentina representada en los muchachos y las muchachas de Juntos por el Cambio, porque esos jueces necesitan seguir estando ilegalmente, como lo están desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri, en sus lugares de trabajo. La gran mayoría de esos jueces están de ocupas en esos lugares de trabajo, porque no han sido designados con estas reglas que yo le acabo de comentar de los concursos de antecedente y oposición. Fueron trasladados a dedo, con la figura del traslado. El traslado de un juez a otro lugar es transitorio, es por 15 días, es por un mes, es porque alguien se enfermó y bueno, lo trasladamos a fulano al juzgado tal para que cubra y los justiciables no se queden sin quien les administre justicia. Ese traslado, el de Bruglia, el de Bertuzzi, el de toda esta gente a la que estamos acostumbrados a nombrar, ya va llevando 6 años. Cuando nosotros asumimos el Consejo de la Magistratura, lo primero que hicimos es decirnos, señores, ustedes están mal trasladados, vuelvan cada uno a su juzgado de origen. ¿Qué hicieron ellos? Acudieron a la Corte Suprema. Nos quieren correr de nuestro lugar, de donde nosotros estamos trabajando. ¿Qué dijo la Corte? Que no tiene tiempo, la Corte no tiene plazo para expedirse en la sentencia. Pero obviamente se toma 5 años para expedirse en una causa Milagro Sala y resuelve las causas de Bruglia y de Bertuzzi en 24 horas. ¿Qué dijo la Corte? Sí, señores, la verdad que la gente del Consejo de la Magistratura tiene razón. Ustedes están trasladados ahí transitoriamente, no pueden quedarse de por vida. Hace 5 años que están en el lugar. Deben volver a su lugar. Pero bueno, yo no puedo. Nosotros, los 4 cortesanos, no podemos dejar a los justiciables de esa jurisdicción sin juez. Así que está bien. Es inconstitucional la manera que fueran ustedes trasladados, pero deben quedarse ahí hasta que el Consejo de la Magistratura llame a un concurso de antecedente y oposición como corresponde y se elija a quien debe cubrir esa vacante que ustedes transitoriamente están ocupando. Perfecto. El Consejo de la Magistratura, así en lo menos que canta un gallo, obviamente llevó adelante todo el trámite del concurso de antecedentes y oposición. En esos concursos, también en algo que es discutible, un grupo de consejeros presentan, cuando todavía funcionábamos, antes de agosto del año pasado, presentamos una terna. Otros consejeros más allegados a la gente de Juntos por el Cambio presenta otra terna. Y claro, como nadie tiene la mayoría de los 2/3, ni antes con 13 miembros, ni ahora con 20, no pudimos aprobar nuestra terna, ni tampoco se pudo aprobar la terna que ellos proponían para cubrir esos cargos. Cuando después de 2 plenarios falla, y les cuento esto para que ustedes puedan dimensionar la mugre y la mafia, como bien dice la compañera Cristina, que hay dentro de esta institución y de esta parte de la justicia federal enquistada en Comodoro Pi, cuando nosotros vemos que nuestra terna no prospera en un plenario y no prospera en un segundo plenario, nos ponemos de acuerdo y digan, miren muchachos, a ver, antes que sigan Bruglia y Bertuzzi con esta persecución y esta manía y esta manera descarada de llevar adelante todo proceso, por alocado que sea, contra Cristina y contra todos nuestros compañeros, y siempre dictaminando a favor de las corporaciones, como bien decía Lucila, elijamos la terna de ellos. Menos malos que los que están siempre van a ser. Por lo menos podemos albergar una pequeña esperanza. Bueno,
nos vamos a un plenario, y cuando llega el momento de votar decimos, bueno, nosotros votamos la terna que proponen los consejeros fulanos y fulanos, representantes de la derecha. No decimos representantes, pero se lo digo a ustedes para que sepan qué terna estábamos proponiendo. Bajamos nuestra terna y proponemos la terna de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Votaron en contra su propia terna, porque en realidad lo que quieren es que sigan estando en esos lugares tipos como Bruglia, como Bertuzzi, como Ercolini, que son los que les sirven al poder económico imperante, reinante y gobernante en la República Argentina. Entonces, compañera, todo lo que podamos lograr a través de reglamentaciones, a través de nuestro ideario y a través de nuestras luchas, si no logramos ganar las próximas elecciones para que alguien con realmente coraje y apoyo popular suficiente pueda hacer la reforma que el Poder Judicial necesita para asegurar por lo menos que nuestros bienes, nuestra vida y nuestro honor esté en manos de gente con apego al derecho. Ya no digo elementales principios de derechos humanos, de derechos feministas, de elementales principios del derecho que tengan apego a la Constitución. No tenemos destino, sea quien fuera el presidente o la presidenta de los argentinos. Por eso necesitamos que esta mugre, y celebro que este 24 de marzo alguien haya tenido la idea también de marchar en honor a nuestros 30.000, a nuestros 30.400, a nuestros 30.400 y más compañeras, compañeros detenidos, desaparecidos, bajo la consigna de la democracia o mafia. Porque esos compañeros y esas compañeras dieron la vida por una democracia sana, por una democracia donde todos y cada uno de nosotros podamos gozar de los más elementales derechos humanos que como sociedad nos merecemos. Y realmente fue una marcha espectacular, fue una marcha con un amor, con una alegría, con un compromiso, con tanta juventud, que no hay medio de comunicación de este monopolio que nos pueda hacer creer que los jóvenes están con Milei. Los jóvenes están con nosotros, los jóvenes y las jóvenes siguen siendo peronistas, compañeras. Está en nosotros tener que llevar esta información, esta formación a todos y a todas para que sepan por dónde pasa la mafia, por dónde pasa la trampa y por dónde tenemos que seguir luchando nosotros para que la felicidad del pueblo sea una realidad efectiva de una vez y para siempre en la República Argentina. Muchísimas gracias, las abrazo muy fuerte a todos y a todas. Bueno, gracias Marín, aplausos de todas, de todos. Acá Marce, a full. Muchas gracias. Creo que fue fantástico que Marín nos haya puesto, así como Lucila, con la realidad del mundo laboral de las mujeres y de su inclusión. Marín ha podido dar exactamente en la tecla en relación a por qué el tema de la Corte, de la justicia, nos impacta en el cotidiano a todos y a todas. Necesitábamos que las compañeras te escuchen, Marín, que las compañeras sepan que el tema de la Corte, el tema del Consejo de la Magistratura, no les es ajeno, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro andar, es parte también de la pobreza hoy reinante en este país. Creo que es fundamental poder entender. Yo creo que a lo mejor hemos tenido seminarios con una cuestión por ahí más académica, pero tal como están hoy la situación y el nivel de confusión que se está experimentando en distintos sectores de la sociedad, claramente el conocer como de primera mano, porque, a ver, Marín es protagonista, no nos está contando qué pasa en el Consejo de la Magistratura porque leyó el informe último, nada, ella lo vive, está ahí, fue constitutiva desde un principio, nos representa como Frente de Todos, nos representa como peronista, nos representa como mujer, como compañera, y creo que es fundamental esto de haberla escuchado de primera mano, qué es lo que está pasando en esa justicia.
en el Consejo de la Magistratura y por qué necesitamos que nos digan, como nos dice ella, que esto tiene que ver con nuestras vidas, porque a veces se siente que es ajeno y en absoluto. Bueno, ¿Hay quiere agregar algo, Judith? ¿cómo no? Compañera. Sí. No, lo que yo quería agregar, primero pedir disculpas porque yo de académica no tengo nada, siempre digo cuando me invitan a estos espacios, o sea, si saben que me pongo así, ¿para qué me invitan? Le diría, ¿no? Pero no, lo que también, digamos, deben saber, y por qué uno habla de una corte totalmente sumisa, digamos, al poder real, porque no es casual que desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri, esta corte haya sufrido una metamorfosis en los argumentos de las distintas sentencias que ha dictado. O sea, desde el primer día del gobierno de Macri, esta corte no volvió a sacar un fallo a favor del usuario, a favor del consumidor, a favor del trabajador, siempre a favor de estos grandes apellidos realmente que manejan el poder económico en la República Argentina, como bien citaba Lucía Massín. O sea, hasta esos grandes millonarios, digamos que por única vez el gobierno les pidió que adelantaran el impuesto a las ganancias, recurrieron a la Corte Suprema porque saben que ese es el lugar donde les van a defender, pero con los ojos cerrados, los derechos de ellos en detrimento del derecho de la gran mayoría de los derechos de los argentinos y argentinas, que necesitamos de ese gesto de solidaridad a quienes la juntan con pala para que nuestra gente pueda acceder a los hospitales, pueda acceder a la justicia, pueda acceder a la educación. Entonces, nada, esto, o sea, no solamente nos escandaliza la forma en que a través de los medios nos enteramos, por suerte, de estos chats donde se desnuda esta connivencia asquerosa entre servicios de inteligencia, la derecha, el grupo Clarín y los jueces de esta parte de la justicia federal, sino también cómo en cada sentencia automáticamente nos dan por la cabeza a nosotros, los que estamos de este lado, a los usuarios, a los consumidores, a los laburantes. Gracias. De eso se trata, Marín, gracias. Carolina. Bueno, sí, se dan cuenta cómo la concentración y la redistribución, cuando se desgrana, aparecen todas estas cuestiones tan concretas de la vida cotidiana que nos atañen directamente al ejercicio de nuestra libertad, digamos, nuestra construcción de ciudadanía. Así que, y metodológicamente explicado, digamos, ¿no? De esa manera, desde adentro, es muy importante. Antes que ahora la compañera Judith Said, que es nuestra compañera que coordina nuestra Comisión de Mujeres y Género, que acá, que está con nosotras, va a tomar la palabra, les quería decir que si querían hacer alguna pregunta, que por favor escriban en un papelito y se me la acercan y después vamos a compartir ahí, las compañeras van a ir respondiendo. Bueno, cuando quieras, compañera. Gracias, Caro, pero le voy a pasar un minuto, esto es así, es una charla. Y estamos como... Chaco, Buenos Aires y más todas las que están en distintos lugares, que es el Río Negro. Ahí veo en Moreno un montón de compañeras ahí. Claro, las compañeras de Moreno, estamos charlando todas. Y acá estamos charlando con María Rosa, porque esta es una mesa de charla, de encuentro. Vamos a ver, María Rosa. Bueno, excelente esta vinculación del poder económico con el partido judicial. Nosotros estamos llevando adelante en la Cámara de Diputados el juicio a los cortesanos. Un juicio que creo que es muy relevante en términos de develar, sacar velos, esto que decía Marín, porque muchas veces los cortesanos pasan desapercibidos. Vieron que la mafia en general es oculta. Yo creo que a partir de los chats, de ese viaje de los huemules al lago escondido, cuando ellos mismos no solamente viajaron pagados por el poder económico de Clarín y mediático de Clarín, sino que también inventaron la manera de ocultarlo, y luego los chats que vinculaban al ex ministro de Seguridad de la ciudad junto con Robles, operador judicial de Rosati, que intentaban de alguna manera garantizarse el circuito para que el dictamen de la Corte con respecto a los fondos que se habían redistribuido en la provincia de Buenos Aires, los fondos de coparticipación que corresponden a todas las provincias de nuestro país, le volvieran
con un porcentaje no fundamentado bajo ninguna resolución a la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que esos dos hechos colmaron el vaso. ¿Vieron cuando una situación de impunidad llega a término? Y provocaron la posibilidad de que el presidente y 12 gobernadores pidieran el juicio político y que en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Juicio Político pudiera llevarlo adelante, o sea, pudiera iniciar el proceso, que es un proceso que finalmente tiene que terminar en el Senado de la Nación, donde está Marín, y que nosotros lo estamos llevando adelante con una mayoría mínima, pero con mucha convicción y elementos y herramientas para que los cortesanos cada vez más queden desnudos frente a la sociedad en cuanto a los sistemas de corrupción con los que se manejan, a los sistemas mafiosos. Un hecho que tal vez resulte anecdótico para mostrar hasta qué punto llegan, es que durante enero, cuando el Poder Judicial estaba en receso, hubo una pérdida de una canilla, seguramente a propósito, en el 4º piso, que solo inundó la oficina de Robles, que el operador de Rosati, que hizo que sus computadoras, desde el 4º piso hasta el 1º, donde está la oficina de Robles, no tengan la posibilidad de extraer ninguna información. Digo esto por lo burdo de las operaciones con las que se manejan. Y sin ninguna duda, Rosati, a partir del fallo que restituye esta ley que decía Marín, respecto al Consejo de la Magistratura, lo que logra es hacerse presidente votado por él mismo. Están acostumbrados Rosencrantz y Rosati a los nombramientos ilegales e ilegítimos. Desde el primer día que los nombraron por decreto en adelante, ese es un modus operandi. Y al ser presidente del Consejo de la Magistratura, para que no funcione. Nosotros estamos llevando adelante este juicio con alrededor de 14 acusaciones, no hemos tomado todas, solo 14, entre las que se encuentra una que a mí me parece en particular que muestra hasta qué punto la impunidad reina. La causa que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial de la Nación, que es una causa que involucra a trabajadores y trabajadoras, magistrados, jueces, fiscales, en la cual los cortesanos tenían la atribución de nombrar a alguno de ellos para que se hiciera cargo del seguimiento, de la administración y una especie de auditoría que ellos mismos llevaban adelante porque la obra social no reporta a la Superintendencia de Salud, sino que ellos mismos son jueces y parte. Ellos llevaban adelante el control administrativo y de servicios y ellos mismos recibían las denuncias por mal funcionamiento. Hasta tal punto que estuvieron 2 años sin director médico, por ejemplo. No sabemos cómo se lleva adelante una obra social sin alguien que planifique cuáles van a ser los servicios que se van a prestar y cuáles no, cuál va a ser la inversión que se va a hacer. No tenían software de gestión administrativa. Firmaba los cheques una sobrina del juez Maqueda, que nunca había tenido ningún cargo vinculado a la administración ni formación que acreditara que la podía llevar adelante. Y iniciamos esta acusación junto con el diputado Carro, porque ya hay causas en la justicia federal, en la justicia penal, vinculadas a las denuncias de los y las trabajadores, que no llegaban las prótesis, que durante la pandemia tardaron mucho en implementar algún sistema de consulta médica a distancia, que no tienen servicios descentralizados en todo el país, a pesar de ser la obra social del Poder Judicial, y también incorporamos, con argumentos similares de mal manejo de fondos, una denuncia que hacía la coalición cívica, que es una denuncia que venía del año 2017 y que no había llegado nunca al lugar de juicio político, lo que ha generado una serie de contradicciones al interior de Cambiemos, sobre todo porque muchos de los argumentos se tocan con los argumentos actuales de las denuncias de las otras acusaciones. Y otra de las acusaciones ha sido cómo llegaron al 2x1, porque compraron, y está probado, a alguien que nosotros respetamos mucho, que era una jueza que falleció, que la compraron de la peor manera, primero confundiéndola en cuál iba a ser el alcance del fallo y después nombrando a su hija en una secretaría que no existía.
y en la que aún persiste. Hayton de Nolasco cambió su fallo un año después a partir de ver, bueno, la movilización popular y el repudio a ese fallo que había respondido a la ideología, yo digo a la ideología Rosenkrantz, porque sigue insistiendo con que varios de los genocidas acusados y con dictamen vuelvan a sus casas. Hay alrededor de 400 de ellos sobre los 1000 juzgados que están en sus domicilios. Bueno, esa es la corte con la que estamos lidiando. Nos pareció muy importante que la Cámara tomara las denuncias porque más allá de la premura y de la necesidad de develar, esta acusación va a seguir por 3 años. Así que, como dice Marín, ganemos las elecciones. Ganemos las elecciones, tengamos mayoría y garanticemos que la justicia se democratice a partir de la voluntad popular. Gracias, María Rosa. Muy bueno. Aplausos para María Rosa. Qué mujeres tenemos, ¿no? En las cámaras, realmente. Pero es que precisamente estos seminarios tienen que ver con que sepamos qué estamos defendiendo. Cuando nosotros, la paridad no es simplemente paridad. Claro, no es esta lucha que están emprendiendo nuestras compañeras, nuestras diputadas, nuestras senadoras. Realmente se ponen al frente y llevan estas peleas. Yo les quiero decir, como les digo cada lunes, que los martes, que es la sesión de la Comisión de Juicio Político a la que hizo recién mención María Rosa, el papel destacado que tienen nuestras compañeras, realmente. Vanessa, con sus intervenciones, que no pudo estar el lunes, pero va a estar el lunes que viene, eso ya está confirmado, pero precisamente si ustedes el martes veían esa intervención, bueno, le perdonamos todo, claramente, es más, quedaste ahí, y fue porque, como dice María Rosa, lo que está poniendo es en claridad la impunidad que ellos tienen y las mentiras de ellos. Así, con total tranquilidad, no hace falta gritar, no hace falta hacer, simplemente solos se les va apareciendo la hilacha. Y bueno, y hoy sabemos que la pelea está con la Corte, precisamente con el Consejo de la Magistratura. Ahí está Paco, todos los días a las 19 es la misa, pero él está todo el día, o sea que ir rotando para acompañarlos en esta huelga, que lo que hace también es visibilizar una problemática y que esto sea sentido por el pueblo en su conjunto y que esto sea una lucha de toda la sociedad. Quiero en eso ser claro, nosotros trabajamos para el conjunto de la sociedad. Tenemos nuestra pertenencia, pero claramente siempre estamos pensando en los beneficios, en los derechos y en la ampliación de derechos de compañeras y compañeros. Hay un temita que yo quería como puntualizar para ir redondeando con María Rosa, que estábamos charlando, cómo podíamos ir redondeando los temas abordados, tanto por Lucila como por Marín, en relación a la perspectiva de género en la economía. Por un lado, queremos destacar, o sea, subrayar lo que decía Lucila en relación a la brecha existente entre hombres y mujeres que tienen, que pagan los impuestos de las grandes fortunas, que son en su mayoría hombres. Y eso tiene más que ver con el tema de la inclusión financiera. Otro tema que nos interesaba también destacar, porque también queríamos ir viendo algunos logros que hemos tenido en este tiempo, donde la pandemia impactó fuertemente en las mujeres, y eso lo van a ver en las estadísticas del material que están en el aula virtual. Yo les sugiero que lo vean, que lo vayan viendo página por página, cómo está los esquemas y el gráfico en relación a cómo impactó en las mujeres la pandemia, y después de 4 años de neoliberalismo, de otra pandemia, claro.
Las cifras, así como las dio Marín, y las estadísticas son productos también del INDEC, o sea que en realidad hay un relevamiento y una fuente que así lo puede conformar. Por otro lado, otro de los temas es el presupuesto 2023 incluye una perspectiva de género. ¿Y por qué es importante esto? Porque las asignaciones, los beneficios, los programas, la inversión en determinados desarrollos productivos tiene que ver que salen del presupuesto. Entonces, si el presupuesto no los incluye, no sé si podemos tener AUH, si podemos tener IBE, si podemos tener el potencial trabajo, la moratoria. Digo, tenemos agencias que las ejecutan, le hace ANSES, PAMI, AFIP, pero tiene que tener de un presupuesto que fue aprobado en la Cámara, en ambas cámaras. Por eso digo, no es así nomás entender un presupuesto y entender que este presupuesto tiene perspectivas de género porque incluye 49 políticas. Yo no mencioné algunos de los organismos, pero son 25 organismos y 16 ministerios que tuvieron injerencia en este presupuesto que fue bastante más grande que el del 2022, que ya era con perspectiva de género. Yo como Marín tampoco me gusta mucho la cosa más académica y de números, por eso extraño que estuviera aquí Sol, pero bueno, voy a intentar de todos modos. Quiero decir también que si van a mirar el material, el presupuesto está abierto en perspectiva de género según lo presupuestado, según el gasto ejecutado y según la participación. Estos son datos que tenemos que saber, porque en realidad hemos tenido, me incluyo porque es parte de la pelea que tenemos todas y todos en relación a tener una inclusión, muchas iniciativas en relación a la perspectiva de género, como ser, bueno, en la inclusión, como decía antes, en la inclusión financiera, en lo que es la producción y la industria, los beneficios de promoción que hay para que se incluyan más mujeres. ¿Por qué queremos que haya más mujeres? Porque primero, por el nivel de desocupación, por un lado, pero por otro lado, porque también son salarios que en realidad, por ejemplo, en la minería, que son muy buenos salarios. No, las mujeres eso no lo pueden hacer, no. Las mujeres pueden hacerlo. El tema es que nosotros queremos que las mujeres ganen como ganan los varones. Queremos que tengan los mismos derechos y acceso a determinadas. Y esto hubo un fuerte avance a través de estos programas que se hicieron del Ejecutivo y del Ministerio de Economía para la inclusión de mujeres en aquellas actividades en las que estaba como vedado. Terminaban haciéndolo igual, pero de manera informal, ¿no es cierto? No registradas. Lo que dice Judith creo que es fundamental, porque el artículo 14 bis de la Constitución, el único que sobrevivió a la racia de la fusiladora, que viene de la Constitución del 49, habla de a igual trabajo, igual salario. ¿Qué pasa? Todas las razones que dio Marín sobre la dificultad para ingresar en el Poder Judicial también tienen que ver con acceder a mejores trabajos. Las mujeres, en general, por una extensión de la vida cotidiana o familiar, elegimos trabajos vinculados a la docencia, a la salud, a los servicios, que son trabajos los peores pagos. Y además, interrumpimos por la tarea de cuidados, que tal vez sea el núcleo central de la desigualdad de ingresos, nuestro trayecto laboral, y entonces no accedemos a los mejores puestos de trabajo. Esas dos cuestiones que tienen que ver con elección de continuidad con lo doméstico y que tienen que ver con las tareas de cuidado hacen centralmente a la desigualdad de ingresos. Entonces, promover que las mujeres salgamos de los oficios tradicionales a oficios sin prejuicios, como decimos en la provincia de Buenos Aires,
lo que genera es la posibilidad de acceder a trabajos industriales que generan mejores salarios. Hay trabajos que las mujeres hacemos que son no remunerados dentro de las tareas de cuidado, y eso genera una desigualdad mayor. Los ingresos de los varones con respecto a los de las mujeres estamos un 24% por debajo. Y el uso del tiempo, que fue la encuesta que este año volvimos a implementar dentro del Censo Nacional, nos demuestra que las mujeres trabajamos entre 4 y 6 horas más que los varones por la doble o triple jornada. En Mujeres Sindicalistas se discute la doble presencialidad, porque decimos que mientras estamos en una tarea, también estamos ocupándonos de otra. Mientras estamos en los trabajos formales, también estamos pensando cómo vamos a hacer la cena de esa noche, si el chico salió de la escuela y llegó a su casa, si lo están cuidando como pensamos que lo tienen que cuidar. Entonces tenemos una presencialidad doble. Tenemos la cabeza en el trabajo que realizamos, más en aquellas tareas en las que estamos ausentes temporariamente, pero que también nos ocupan. Por eso es fundamental que estemos discutiendo una nueva ley de licencias, y que también estemos discutiendo, como decía Marín en el Consejo de la Magistratura, licencias paritarias por nacimiento, y que también incluyamos la adopción, la diversidad. Nosotras por primera vez hablamos de tareas de cuidado en la ley de teletrabajo durante la pandemia. Fue una ley de emergencia, digo yo, porque las tareas de teletrabajo se habían incrementado a partir de la pandemia, que incluyó la mayor cantidad de proyectos posibles y llegamos a 224 votos a favor. Ya sobre el final nos fuimos dando cuenta de que la UIA estaba influyendo de manera negativa sobre el objetivo de la ley, porque cuestionaba cuidados, reversión y derecho a la desconexión. La UIA nosotros consultamos sindicatos, consultamos el Estado, consultamos organismos nacionales y también consultamos el sector empresario. En el sector empresario encontramos que las pymes eran las más favorables a la ley, mientras que la UIA cuestionaba los puntos centrales de la ley. El derecho a la desconexión nosotros creíamos que era básico, y el argumento de la UIA era: si tiene teletrabajo de Japón, ¿cómo hace para el derecho a la desconexión con los usos horarios? Es un habitante de la Argentina que tiene horarios en la Argentina y que responderá a las necesidades de su patrón en el horario que corresponde. O el derecho, por ejemplo, al cuidado, que involucraba que si una trabajadora o trabajador o persona de la diversidad tenía al niño a cargo, un adulto mayor, un discapacitado, un enfermo, tenía derecho a desconectarse y a ocuparse de esas tareas de cuidado. Bueno, esos fueron los argumentos más duros de mover, porque muchas veces, como nos pasó en el debate sobre la moratoria y la regularización de aportes que tuvimos recientemente, el Senado aprobó la ley hacía 6 meses. Nos había llegado el dictamen y nosotros teníamos la posibilidad, la disposición de discutirlo. Hicimos informativas, pero llegamos recién este mes que pasó a poder discutirla en la Cámara de Diputados. Y después que la discutimos, al capital no le interesa que 800.000 personas se queden sin jubilación. Que dentro de esas 800.000 personas la mayoría seamos mujeres. Que en muchos casos haya aportes, pero no haya aportes completos para llegar a jubilarse. Entonces, el discurso era: la gente sin aportes no puede jubilarse, pero que produce, y volvemos a la discusión del principio, déficit fiscal. La humanidad no aparece en la discusión económica. Es como si se tratara solo de números y de rentabilidad, y no se tratara de personas humanas que hubieran trabajado. ¿Quién llegó a los 60 o a los 65 años sin haber trabajado? Nadie. En todo caso, no completó aportes porque el patrón no los aportó, o hizo tareas de cuidado comunitario o familiar y nadie aportó, o no completó aportes porque tuvo que abandonar el trabajo durante las épocas de crianza. Y en esos casos, nosotros estamos incrementando el aporte al sistema, porque la propuesta de regularizar aportes
incluye a las personas a partir de los 50 años aportando al sistema para llegar a los 60 con los aportes completos. Y eso genera, nosotros hablamos de ciclo virtuoso de la economía, eso genera incremento de aportes al sistema, eso genera que todas las personas que se jubilen consuman, porque no compran dólares para viajar al exterior y tampoco depositan en guaridas los dineros mal habidos. Las personas en nuestro país que se jubilan comen, gastan en remedios y por suerte, porque existe el peronismo, también viajan y hacen turismo en nuestro país cuando existe el previaje, por ejemplo. Entonces, y pagan impuestos porque pagan IVA cada vez que consumen alimentos. Y el sistema se nutre de esos aportes. Entonces decimos círculo virtuoso de la economía y círculo humano de la economía. Ese perfil social históricamente ha estado en nuestro ADN y ha estado en nuestro ADN no como una cuestión de beneficio, como decía Evita, sino como una cuestión de dignidad y de redistribución, como una cuestión de elevar nuestra consideración sobre todas las personas humanas que habitamos nuestro país. Judith decía, no gobernamos ni pensamos solo para los peronistas, como dice Cristina, pensamos para los 44 millones de argentinos y argentinas. Y allí existen muchas mujeres que se van a jubilar que no tienen nuestra ideología, y no se trata de eso, se trata de generar y ampliar derechos. Estamos en ese trayecto discutiendo también las políticas de cuidado. Nosotras en la Cámara de Diputados tenemos una perspectiva que es que creemos que cuando hablamos de cuidado tenemos que diferenciar universos. El universo de las mujeres que trabajan de manera registrada y que por lo tanto lo que necesitan es mejorar las licencias. El universo de las trabajadoras en casas particulares que fueron reconocidas y dignificadas por Cristina en el 2013, como pasó con el primer peronismo y el Estatuto del Peón. Las trabajadoras en casas particulares recibieron un estatuto particular y tienen convenio colectivo y discuten en paritaria con el Sindicato de Amas de Casa y el Ministerio de Trabajo. Han logrado, gracias a la sindicalización en esta etapa, la posibilidad de que se haga un reconocimiento por años de trabajo y también que haya una jerarquización de distintos tipos de trabajo que se desarrollan en casas particulares. Ese universo necesita tal vez el mayor incremento en la registración. Para eso, como decía Judith, ha aportado por un lado el Ministerio de las Mujeres y por el otro lado la FIP, generando beneficios para aquellas que se registran. Los trabajadores judiciales en su convenio han incorporado a las trabajadoras en casas particulares en el cuidado de niños, o sea que en el caso de que la trabajadora o el trabajador decida que no vaya a una guardería, sino que esté cuidado en su casa, se reconoce el aporte a una trabajadora registrada. Eso va incrementando la registración, todavía falta un montón. En la pandemia tal vez sean las trabajadoras que más han padecido la discriminación y la desigualdad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, trabajadoras que viajaban en el baúl de un auto para cumplir con su trabajo, o trabajadoras que eran expulsadas, echadas de sus trabajos sin ningún tipo de indemnización porque no estaban cumpliendo con la tarea. Reconocemos que en ese universo también están las amas de casa que no reciben ninguna retribución por el trabajo invisible, imprescindible que realizan. Nosotras hicimos el primer paro a Macri. Yo creo que todas las que estamos aquí nos acordamos de ese paro que tuvo que ver con una situación particular de violencia de género y feminicidio, pero que también tiene que ver con reivindicar que las mujeres trabajadoras, las mujeres amas de casa, necesitan que discutamos fuertemente, socialmente, económicamente, una retribución por la tarea que hacen. Y por último, las más caídas en esa pirámide, que son las trabajadoras no remuneradas de jardines maternales comunitarios, promotoras de salud, acompañantes de violencia de género, compañeras trabajadoras en merenderos y en comedores, todas categorías diferenciadas que incluyen ámbito de trabajo, horario de trabajo y necesidad de remuneración. Nosotras creemos que el debate tiene que ser un debate
que tome esos universos, que promueva la creación de un fondo fiduciario para que sea remunerado el trabajo que realizamos las mujeres y que además tenga el protagonismo central de aquellas que realizan el trabajo. Nosotras hablábamos hace un rato de dictadura. Después de la dictadura, la crisis económica que dejó el endeudamiento de los dictadores, la nacionalización de la deuda privada, en la que está la familia Macri también, toda esa situación generó una pobreza a la que no estábamos acostumbrados ni acostumbradas en la Argentina. En el año 75 había 1,5 millones de pobres. Después de la dictadura, la pobreza hizo que tuvieran más trabajo las mujeres en el servicio doméstico, como se llamaba en ese momento, que los varones, que perdían el trabajo. Y con la hiperinflación del 89, peor aún. En ese momento se crearon los primeros jardines maternales comunitarios. El Chaco tiene experiencia en ese sentido. El Chaco, bueno, Moreno tiene una amplia experiencia en ese sentido. Ahí hay compañeras que levantan la mano. Bueno, queremos que esa discusión las tenga como protagonistas, porque nos parece que hablar de economía, hablar de redistribución, hablar de feminización de la pobreza, implica hablar de qué recursos vamos a tener para garantizar las remuneraciones necesarias. Y eso es lo que inspira un debate acerca de la igualdad de varones y mujeres y de la redistribución. Porque si hablamos de reconocimiento, por supuesto, las familias de los niños reconocen a las educadoras comunitarias, lo reconoce hasta el sistema educativo. Cuando llega un niño que fue a un jardín maternal comunitario y un niño que no fue a ningún lado, se sabe claramente que ahí hubo una comunidad organizada que garantizó que ese niño estuviera estimulado, que aprendiera, que estuviera dispuesto a la socialización, que estuviera en mejores condiciones. Bueno, ese trabajo tiene que ser remunerado. La ampliación, Evita decía que las mujeres, los varones, como las naciones, cuando no son económicamente autónomos, no tienen derechos. Y nosotras creemos que esa raíz tan clara de la palabra de Evita, y hablaba desde las naciones hasta las mujeres, tiene que ser parte de nuestros debates. Nosotros estamos presentando en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de la dictadura. Yo lo vengo planteando hace 2 o 3 años y me dicen, hubo un acuerdo democrático post-dictadura y cuando asumió Alfonsín que no permitió que eso se discutiera. Bueno, vamos, a ver, ¿cómo no se va a discutir que la dictadura cerró el Congreso y dictó leyes? ¿De dónde salieron esas leyes? De los cuarteles y de los civiles que alentaron el golpe. Entonces estamos queriendo rediscutir la ley de entidades financieras en ese marco de leyes ilegales, de leyes que fueron dictadas cuando el Congreso no funcionaba, cuando la democracia no funcionaba y cuando el poder estaba cooptado por la dictadura y los civiles y los eclesiásticos que acompañaron esa dictadura. Entonces, cada vez más, compañeras, compañeros, creo que el debate económico nos tiene que convocar. Es muy difícil hablar de redistribución con ajuste, por eso nosotras decimos que también parte de lo que el gobierno tiene que asumir es la renegociación de la deuda externa. Ahora está el presidente en Estados Unidos y está yendo nuestro ministro de Economía intentando que Biden, presidente de Estados Unidos y mayor accionista dentro del fondo, tiene más votos que cualquiera, pueda ayudar a que al menos los sobrecargos y los plazos de vencimientos que tenemos durante este año sean considerados frente a la pandemia, la sequía, la guerra y todas las cuestiones que hemos tenido que sobrellevar durante este gobierno y prepararnos callejeramente, digo, porque creo que el peronismo irrumpió en la historia un 17 de octubre y esa es nuestra matriz de poder organizado, prepararnos para una renegociación de deuda que sin ninguna duda necesita una presidenta con amor a la patria y con coraje como Cristina. Muy bien. Bueno, creo que entre Marín y María Rosa dimos un salto así, ¿no? Impresionante para que las compañeras
puedan, que tienen su enclave territorial, tengan todas las herramientas para debatir y para luchar, y para cuando salir a la calle tener todo esto, saber que tienen acá compañeras que las respaldan, que las ayudan, que las acompañan, que están con ustedes en cada lucha que dan en el barrio, en un comedero, en una fábrica. Bueno, hay el sistema productivo del Chaco, ya que estamos con el Chaco, tiene mucho que ver con lo textil, lo algodonero. Ahí también hay muchas trabajadoras que también sé que hay un gran programa de beneficios para que sean registradas y para que tengan los salarios que dignamente tienen que tener toda trabajadora. Entonces, me parece que uno de los temas que por ahí nos había quedado un poco pendiente, porque nos enarbolamos con esto de, de nuestras senadoras y diputadas que están dando esta pelea tan importante, pero que sepan que que ustedes las tienen al alcance de la mano. Lo importante de esto es que cuando elegimos diputadas y senadoras, somos nosotras las que estamos ahí. Cada una de ustedes, compañeras de Moreno, cada una de ustedes, compañeras de Chaco, las de las provincias, las de los distintos municipios, ellas nos están representando y tienen que ustedes también demandarles si hay algo que quieren tener un poco más de interiorizarse un poco más. Por eso es importante que se sepa cuáles son los programas y los beneficios que se están implementando para justamente para venir a trabajar sobre la justicia, la inclusión bueno, y achicar esta brecha de género. No sé, María Rosa, nos quedó solo un temita, que es las vías navegables, que también es un tema que hace a nuestra soberanía y que hace también a nuestra economía. Si quieren, los dejamos para el próximo lunes, lo desarrollamos bien. ¿Te parece? Un tema que quiero mencionar porque está por ingresar un proyecto que entre nosotras podemos hablarlo, que tiene que ver con el litio y los recursos naturales. Estamos trabajando con YPF, el área que conduce el compañero Salvareza, elaborando un proyecto que tiene que ver con soberanía económica. Nosotros, Cristina nos ha dicho muchas veces que los recursos naturales que tenemos en la Argentina son nuestro mayor patrimonio, pero que no se lo lleven unos vivos. O sea, si nosotros no garantizamos, la Constitución del 94 nos juega en contra, porque los recursos del suelo parece que fueran de las provincias, y a veces la necesidad de sostenibilidad de una provincia hace que no se logre la inversión necesaria en términos de industrialización para que esos recursos tengan valor agregado a la hora de ser exportados. Entonces estamos trabajando, sobre todo alertados por la comandante del sur, que ya nos avisó que vienen por eso. Y para no quedar lentos ni lentas, estamos empezando a trabajar la posibilidad de ingresar una ley que hable de regulaciones y sobre todo de mayor industrialización, porque no es posible que con la tecnología que existe en la Argentina nosotros tengamos que exportar el litio como si fuera en origen, y se nos va cuando podemos fabricar las baterías, las pilas y los autos eléctricos en nuestro país. Entonces, me parece que ese también es un debate que vamos a tener pendiente de trabajarlo y profundizarlo. Como decía Marín, los temas lejanos, cuando los traemos a tierra, son cercanos. Argentina es un país muy rico, que está muy pobre y muy desigual, y que financieramente no es sustentable, porque el nivel de endeudamiento que generó el macrismo nos impacta en el medio del corazón de nuestro pueblo. Cuando el macrismo habla, yo digo con impudicia, acerca de la pobreza, los trabajadores, los jubilados, y no recuerda que Bullrich bajó las jubilaciones un 13%, que ellos mismos hicieron una reforma previsional que resistimos en las calles fuertemente y que sin embargo la impusieron, que los salarios durante el macrismo descendieron en un 20%, y que nosotros con pandemia, con guerra y con las dificultades que estamos afrontando y con esta negociación que no es viable con el Fondo Monetario Internacional, seguimos sosteniendo la vida
y sobre todo la idea de justicia social redistributiva, y sabemos que con ajuste es imposible. Me parece que tenemos que saber qué tiene nuestro suelo para defenderlo productivamente, qué posibilidades hay de repoblamiento. Es una discusión que está pendiente, que es el poblamiento de nuestro país con las personas que viven pero que no tienen tierra y con las tierras fiscales de la Argentina. Bueno, allí yo digo que las mujeres somos pioneras, que las mujeres que producen en Salta y que alquilan campo y alquilaron campo durante la pandemia para producir y tener alimentos más baratos, amerita que el Estado Nacional apele a las tierras fiscales, dé tierras fiscales que garanticen y las den como dato, ni siquiera decimos que deje de ser dueño el Estado, que las otorguen como dato mientras sostengan la originalidad de la producción y la industrialización en origen. Tendríamos alimentos más baratos en todo nuestro país si pudiéramos redistribuir y hacer accesible el derecho a la tierra. Tenemos muchos temas pendientes para discutir, pero sobre todo saber que las mujeres y las diversidades podemos discutir lo económico con las mismas capacidades y necesidades que tienen los varones en nuestro país. Y sobre todo saber que no hay proyecto de igualdad si no hay proyecto político de soberanía, no hay proyecto político nacional y popular. En nosotras hemos podido avanzar en los gobiernos de Néstor y Cristina, avanzamos notablemente en el primer peronismo y avanzaremos si somos capaces de llevar adelante y profundizar un proyecto nacional y popular. Es la única manera de que las mujeres y las diversidades avancemos en derechos. Es nuestra oportunidad, la elección del 2023, a ganarla, compañera. Sí, claramente, claramente. Bueno, acá hay muchas que coinciden con todo esto que están diciendo, con Marín, con vos, y también con el tema de la soberanía, que lo vamos a abordar sin duda. Yo les quiero contar que el próximo lunes tenemos invitadas especiales. Ella va a estar por remoto, pero porque está de viaje, pero vamos a tener compañeras que son legisladoras también, dirigentes sindicales, ministra, digamos. A ver, ¿a qué apuntamos el próximo lunes? A que nuestras compañeras, todas estas que vemos acá en Moreno, en el Chaco y en todo el país, conozcan de primera mano la gestión que estamos llevando adelante. Este es el punto por el cual nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirles y que sean carne. Así como Lucila desde su lugar nos dio estas cifras de la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, y Marín con su relato, ella, primera persona, claro, peleando ahí